Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a nivel mundial por este su canal Geopolítica Profética. Sean todos bienvenidos a este canal, el cual está dedicado a los análisis de los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro en el contexto de la profecía bíblica y de la Iglesia Adventista Pionera. Sean todos muy bienvenidos. Después de habernos ausentado brevemente durante la semana pasada, por motivos de salud, ahora vamos a abrir una serie nueva que tiene que ver ya con los acontecimientos del tiempo del fin, basados en el capítulo 11 del libro de Daniel, los versos 40 al 45. También estaremos tocando más adelante lo que nos revela el libro de Apocalipsis acerca de los acontecimientos finales que van en paralelo también con lo que Dios nos ha revelado a través del libro de Daniel, y especialmente allí en los últimos versos del capítulo 11 veremos el primer verso del capítulo 12 del libro de Daniel, que es cuando se levanta Miguel. Ahí encontramos en ese primer verso que se levanta Miguel, que es una figura de Cristo y que nos describe ya la segunda venida de nuestro Señor y la recompensa de los santos. Y ahí encontramos nosotros que el libro de Apocalipsis, que es la segunda parte del libro de Daniel, y donde entra en más detalles acerca de lo que Dios le reveló al profeta Daniel, ahora con Juan el profeta en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos detalles que tienen que ver con la profecía. Y esto lo estamos viendo nosotros que se está desarrollando y se está manifestando precisamente en nuestros tiempos de una manera increíble. Cada día nos levantamos con una noticia nueva y no necesariamente agradable. Noticias que tienen que ver con conflictos, con guerras, con rumores de guerras, con amenazas, con muertes, destrucción. Y antes estas noticias las teníamos cada cierto tiempo, a veces podía pasar años para tener algunas noticias de relevancia con relación a los grandes conflictos, las grandes situaciones que afectan a la humanidad, pero vemos que a medida que pasa el tiempo, estas noticias, estas informaciones que inquietan al mundo en general, se hacen más frecuentes, cada mes, luego cada semana, cada día, y ahora estamos que nos levantamos en la mañana con una noticia terrible, con cosas realmente espantosas, y luego en la tarde también hay otras que esto le siguen a estas, y definitivamente que vemos que los tiempos se están acelerando, los tiempos se están acortando realmente para tener una oportunidad de arreglar nuestra vida con Cristo, con Dios, para estar preparado para cuando todo esto se desencadene ya en el último conflicto final y venga nuestro Señor Jesucristo, para lo cual todos los que quieran ser salvos tienen que entregar su vida a Jesús y permitir que el Espíritu Santo haga una transformación en su mente, en su ser, en su conciencia, para así de esa manera ser justificado por la gracia de Cristo y estar preparado para ser ciudadanos del cielo cuando Jesús venga. Entonces, los tiempos son peligrosos, son tiempos que se están acortando para los que desean seguir recibiendo el beneficio de la gracia de Dios. Por lo tanto, no debemos dejar las cosas para el día de mañana, o sea, nuestra decisión de entregar nuestra vida a Cristo para el día de mañana, si no es ahora el momento para entregar nuestra vida a Dios. Así entonces, nosotros vamos a pasar a la primera parte, porque vamos a tener varias partes de esta serie, porque no podemos abarcar todo en un solo tiempo, porque es muy largo, hay mucho detalle, y aún así tenemos que resumir gran cantidad de datos para poder nosotros llevarle a ustedes la información y la revelación que Dios le ha dado a su pueblo a través de su palabra, y que lo estamos viendo en los acontecimientos para que cada uno esté apercibido y pueda tomar una decisión por la salvación de su vida. Esta primera parte está titulada Occidente, Rusia y el Oriente en el tiempo del fin.
es la primera parte. Para ello, entonces, vamos a hacer un análisis del capítulo 11 del libro de Daniel, del verso 40 al 45. Pero vamos a ceñirnos o vamos a concretarnos un poco más en los versos 44 al 45, que es realmente lo que atañe a nuestro tiempo o es lo que está en pleno desarrollo en cuanto a la profecía. Así que vamos a iniciar contextualizando estos versículos del 40 al 45 dentro de eh, los últimos 5 versículos del capítulo 11 de Daniel, que tienen que ver precisamente con el momento donde se iban a desarrollar los eventos del versículo 44 al 45. Daniel 11 del 40 al 45. Empero, en el tiempo del fin, el rey del mediodía, o sea, el rey del sur, se acorneará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11, el verso 41 ahora. Y vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab, y lo primero de los hijos de Amón. Daniel 11, el verso 42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Daniel 11, verso 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Daniel 11, verso 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Daniel 11, el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Ahora Daniel 12, verso 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Vamos a ir haciendo un breve análisis de contextualización de los versos 40 al 45, que es el que nos interesa y son los textos que están ahora mismo en pleno desarrollo y que el 45 está a punto de cumplirse y luego entonces dará lugar al cumplimiento del capítulo 12, verso 1. Tenemos que tener algo en cuenta. Para cuando se escribe las Sagradas Escrituras, y hablando específicamente de Daniel, del libro de Daniel, no existía la división de capítulos y versículos en la Sagrada Escritura. Este tipo de divisiones en la Biblia, en capítulos y versículos, se introdujo muchos siglos después para facilitar la lectura de la Biblia. Pero realmente el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel es la continuación del capítulo 11 de Daniel. O sea, es lo que va después, lo que continúa después, o lo que acontece después del versículo 45. ¿Qué acontece después del versículo 45? Dice que se levanta Miguel. Y Miguel es una figura de Cristo. Y el texto nos dice que Cristo se levanta como un guerrero. Ya no viene como el varón de dolores, sino es la segunda venida de Jesús. Porque ya Jesús entonces viene en su segunda venida a hacer juicio y a ponerle un final
ponerle un hasta aquí a los reinos del mundo, tal como lo presenta la profecía en Daniel el capítulo 2, donde se habla de la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, y que ya nosotros en otros programas hemos analizado, donde esa roca que viene del cielo, cortada de un monte, no con mano humana, que representa la segunda venida de Cristo, que golpea la estatua en sus pies y la destruye todos los reinos mundanales. Bueno, ese sería el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, la segunda venida de Jesús en la figura simbólica, bíblica, profética de Miguel. O sea, que después del verso 45, Daniel está describiendo la segunda venida de Jesús y está describiendo acontecimientos allí que tienen que ver con el final de los reinos mundanales y el establecimiento del reino eterno de Dios, el cual estamos esperando después de todos estos conflictos, de todas estas situaciones que se están dando en el mundo de una manera rápida, asombrosa, donde estadistas, gobernantes, donde personas de todas clases sociales, catedráticos, analistas políticos, periodistas, y todo el mundo está alarmado con una gran expectativa de qué es lo que ha de acontecer. Así que para contextualizar, o sea, para ubicar dentro del tiempo cuando ocurren estos eventos del verso 44 del capítulo 11 de Daniel hasta el capítulo 12, versículo 1 de Daniel, tenemos entonces que leer el contexto inmediato de estos versos, el cual está allí en el versículo 40, los cuales nos señala el momento cuando esto se iba a desarrollar. Y ahí dice el versículo 40, que en el tiempo del fin, ¿cuál es el tiempo del fin? Desde el punto de vista profético. Desde el punto de vista profético, y no podemos abundar en detalle porque nos tomaría un tiempo, solamente un tema sería, tendríamos que tocarlo especialmente para hablar de lo que significa el tiempo del fin. Pero el tiempo del fin, en lo que es la profecía, empieza o inicia en 1798. O sea, el tiempo del fin de esta humanidad inicia en 1798 y precisamente coincide con la herida de muerte que recibe el Papa Pío VI cuando Napoleón lo mandó a apresar por medio del general Berthier y el Papa Pío VI muere en el exilio en Francia en 1798. Ahí comienza los acontecimientos proféticos que tienen que ver con el tiempo del fin, según el versículo 11, el capítulo 11 y verso 40 del libro de Daniel. Las escenas de angustia que están en el capítulo 12 y verso 1, lo casi cumplido antes del capítulo 12, o sea, lo que tiene que ver con los versos 40 al 45, que están antes de ese capítulo 12, verso 1 de Daniel, corresponde a lo que tiene que ver con el rey del norte y las noticias del oriente y del norte. Y podemos leerlo ahí en pantalla. Dice, las escenas de angustia están en Daniel 12:1 y lo casi cumplido antes del capítulo 12 corresponde a los versículos 44 y 45 que hablan del rey del norte y guerras que lo involucran a él y a otros que se encuentran al norte y al este de este rey. Se dice lo siguiente sobre el rey del norte. Daniel 11, 44 al 45. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Nosotros
vemos que la profecía contextualiza el tiempo donde ocurre esto. Dice que esto será en el tiempo del fin, o sea, después de 1798. En los versículos 41, el 42 y el 43 de ese capítulo 11 de Daniel, se describen ciertos acontecimientos donde hay guerras, donde hay una situación donde el rey del norte invade algunos países y se apodera de los tesoros de esos países, como por ejemplo ahí se menciona en esos versos a Libia, a Egipto, a Etiopía, y vemos que este conflicto se da precisamente luego de 1798. Son conflictos históricos que se van desenvolviendo prácticamente en el siglo XIX y parte del siglo XX. Pero a nosotros nos interesa es el tiempo nuestro, el que estamos viviendo ahora mismo. Nos interesa analizar rápidamente los acontecimientos que vemos cada día a nuestro alrededor, lo que está aconteciendo allá en Rusia, en Ucrania, el conflicto entre Rusia y la OTAN en Ucrania y lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Eso es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que tiene al mundo en vilo, es lo que tiene al mundo al borde del abismo, al borde de acontecimientos catastróficos. Así que no vamos a analizar esos acontecimientos del pasado, del siglo XIX y parte ahí del siglo XX, sino que vamos a analizar en esta serie más bien los acontecimientos finales, lo que nos atañe a nosotros en el día de hoy. Podemos ver en este caso que ya tenemos entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el tiempo en que esto iba a acontecer. O sea, que si el tiempo del fin comienza en 1798 y todo el versículo 41, el versículo 42 de ese capítulo 11 y el versículo 43 tienen que ver con hechos históricos que se desarrollaron después de 1798, o sea, en el siglo XIX y el siglo XX. Ahora llegamos al siglo XXI. En el siglo XXI, entonces, nosotros tenemos que ubicar los acontecimientos actuales en cuáles versos. Ya se cumplió todo lo que tenía que ver con el verso 40, esa historia. Lo del verso 41 también ha sido cumplido. Lo del verso 42 igualmente y lo del verso 43. Entonces, ¿en cuál verso nos encontramos? Todo indica ahora dentro del contexto de los acontecimientos y de los personajes que están actuando, que estamos en el versículo 44 de Daniel capítulo 11. Prontos a entrar en el verso 45 y lógicamente que inmediatamente vendría la segunda venida de Jesús allí, que está simbolizado en el arcángel Miguel, que se levanta en el capítulo 12 y verso 1. Así que nos toca a nosotros ahora ubicar los personajes que actúan en el verso 44 y que la palabra de Dios nos revela a través de calificativos simbólicos, pero que son literales. Son literales en cuanto a las potencias, en cuanto a los actores que van a desenvolverse en los conflictos que actualmente estamos viviendo. Veamos, aquí tenemos esta imagen donde vemos un mapa. En este mapa antiguo, este mapa representa la división en la cual fue desmembrado el imperio griego
de Alejandro Magno, a la muerte de Alejandro Magno, ese gran general, ese gran gobernante del imperio griego que en su plena juventud muere y que luego de su muerte su imperio es dividido en 4 regiones, las cuales se repartieron sus 4 generales. ¿Cuáles generales eran esos? Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Casandro. Conforme a la profecía, y esto concuerda con la profecía del capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel, donde se describe al imperio griego y que luego de la muerte de Alejandro Magno, el cual hace de Grecia ese gran imperio, el cual derrotó a los medos y a los persas, pero estando en su juventud, entonces ese imperio se desmembra en 4 regiones. Dice aquí la lectura de lo que estamos viendo en la imagen. En Daniel 11:44 está profetizado una guerra o varias guerras que involucran al rey del norte y otros actores que se encuentran al oriente y al norte de este rey. Estas orientaciones están tomadas como punto de referencia a la tierra de Israel, que es la tierra prometida. Así que entonces, estas fueron las divisiones en las cuales se desmembró el imperio de Grecia, luego de la muerte de Alejandro Magno. Recuerden que nosotros estamos ahora buscando lo que es el contexto geográfico de lo que nos presenta la profecía para poder determinar en ese capítulo 11 de Daniel quién es el rey del norte y cuáles son las noticias del oriente y del norte que lo espantan, de acuerdo al versículo 44 del libro de Daniel, que nos interesa en esta ocasión descifrar, desarrollar esa profecía, explicar esa profecía, entender esa profecía, para de esa forma entonces poder discernir los tiempos y las señales que nos dan los conflictos y los acontecimientos actuales, las conflagraciones y todas estas disputas que hay allá en esa región de el norte de Israel, o sea, lo que tiene que ver allí con Rusia, con Ucrania, con la OTAN, con Turquía, con todo esto de también los conflictos del Medio Oriente que hay ahora mismo, que están en pleno desarrollo. Entonces, para todo esto tenemos que ir ubicando, ¿verdad? También geográficamente para identificar quiénes son los actores y los poderes y las potencias y los conflictos que se están dando ahora mismo y que están señalados simbólicamente en la profecía bíblica y específicamente en ese versículo 44 del libro de Daniel, el cual está en pleno cumplimiento. Veamos ahora esta nueva imagen. Aquí dice: allí podemos ver que originalmente el rey del norte al principio fue Seleuco. Esto lo vemos comprobado por las declaraciones del libro de Daniel en el capítulo 11. Si leemos el capítulo 11 del verso 1 en adelante, vamos a ver que el rey del norte siempre fue la potencia que estaría ocupando el lugar geográfico de Seleuco o de las Seleucidas o del territorio que originalmente ocupó ese general de Alejandro Magno, Seleuco, o sea, al norte de Jerusalén, como lo presenta ahí el mapa. Toda potencia que a lo largo de la historia ocupó esa región norteña del norte, esa región norteña de Jerusalén, va a ser simbolizado o va a ser prefigurado como el rey del norte, dependiendo del tiempo en que se esté desarrollando la historia. Porque aquí estamos hablando de una historia que
el profeta nos está revelando que el ángel Gabriel le declara directamente y que el profeta escribe, profeta Daniel, es una historia que data de prácticamente 300 años antes de Cristo hasta nuestros días. O sea, es una historia de prácticamente 2300 años. Entonces, el rey del norte, de acuerdo al tiempo en que se iba desarrollando la historia, iba a ser siempre ese imperio o el poder histórico que iría ocupando ese lugar geográfico donde Seleuco desarrolló su imperio. Así que tenemos acá que el rey del norte al principio fue Seleuco. Ese fue el primer rey del norte, porque estaba al norte de Jerusalén. Y ahora el rey del norte es la nación que ocupe ese lugar. Y esa es Turquía, quien fue antes el imperio turco otomano. El oriente. Recuerde que estamos comentando el versículo 44 del capítulo 11 de Daniel. ¿Quién es el oriente? El oriente corresponde originalmente a Persia y más allá, pero al presente está dominado por Irán y más allá. ¿Y qué se encuentra más allá? Se encuentra China y otras potencias orientales al presente. Pero, ¿cuál es el norte del rey del norte? Aquí tenemos en el comentario de la lámina que estamos presentando. El norte del rey del norte corresponde a las tierras al norte de Seleuco, o sea, Rusia. Porque el versículo 11, el capítulo 11, verso 44 dice, y noticias del norte. O sea, del norte del rey del norte. Si el rey del norte, en este caso, ¿verdad? Era Seleuco, ¿quién estaba arriba de Seleuco? Estaba la región rusa. Y en los tiempos del Imperio Otomano, ¿quiénes estaban al norte del Imperio Otomano? Rusia. Y hasta el día de hoy, ¿quién está al norte de lo que es Turquía, que fue el Imperio Otomano? Sigue siendo Rusia. Así que el norte del rey del norte corresponde a las tierras al norte de Seleuco, o sea, Rusia. El rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Al sur de Jerusalén, ¿qué potencia encontramos? Leemos. El rey del sur es Egipto, que fue de los Ptolomeos. Y al presente la nación que domina Egipto es islámica y sigue llevando el mismo nombre. Egipto originalmente fue ocupado por Ptolomeo. Recuerden que cuando se desmembró el imperio griego, luego de la muerte de Alejandro Magno, al sur, el general que le tocó esas tierras fue a Ptolomeo y hasta el día de hoy es Egipto. Y Egipto es un país islámico. Ok, pero mire usted algo interesante acá ahora y vamos a ver nosotros esta lectura del libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, el tomo 1. Y vamos a leer acá de las páginas 237. Uriah Smith fue un pionero adventista muy prominente, el cual escribió un libro el cual ese libro fue la guía y fue el libro de texto para enseñar la profecía. Y fue el libro con el cual se trabajó para difundir el mensaje profético adventista en los días de los pioneros adventistas. Estamos hablando de esa iglesia adventista de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Este libro, Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, fue un esfuerzo que se hizo por parte del pastor Uriah Smith
el cual investigó y consultó y profundamente a través de un consenso general de los pioneros adventistas, se estableció entonces esta interpretación, dejando que la misma Biblia se interprete a sí mismo y que los acontecimientos históricos fuesen discernidos a la luz de la Sagrada Escritura y confirmado por el Espíritu de Profecía. Se escribe entonces este libro, Daniel y Apocalipsis, del pastor Uriah Smith. Un libro que ha acertado en todas sus interpretaciones, que ha acertado en todos sus comentarios proféticos del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Y hasta el día de hoy encontramos que este libro, a pesar de que fue escrito a finales del siglo XIX, mantiene una vigencia como si fuesen los diarios del día de hoy, o los periódicos o las informaciones de actualidad. ¿Por qué? Porque fue Dios el que guió al movimiento adventista, y fue Dios el que guió a los pioneros adventistas, y fue nuestro Señor y el Espíritu Santo el que guió a este autor, Uriah Smith, y el Espíritu de Profecía ahora confirma y da un respaldo a los comentarios que tienen que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque este libro lo que hace es comentar, explicar y esclarecer versículo por versículo tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, los cuales son obras inspiradas por Dios que tienen que ver en su mayor parte con la profecía. Ahora, ¿qué dice aquí en esta página 237? Veamos. Después de un largo intervalo, el rey del sur y el rey del norte aparecen de nuevo en el escenario de la acción. No hemos encontrado nada que indique que debamos buscar estos poderes en otras localidades que las que poco después de la muerte de Alejandro constituían respectivamente las divisiones sur y norte de su imperio. El rey del sur era en ese momento Egipto y el rey del norte era Siria, incluyendo Tracia y Asia Menor. Egipto sigue siendo por acuerdo común el rey del sur, mientras que el territorio que al principio constituyó al rey del norte ha estado durante los últimos 400 años totalmente incluido dentro de los dominios del sultán de Turquía. En resumen, cuando muere Alejandro Magno y se divide su imperio en sus 4 generales, vamos a ver que luego hay disputas entre esos generales y a las finales solamente quedan 2 de esos generales constituyendo el reino del norte, el cual Seleuco fue el líder, o las Seleucidas, ¿verdad? Se le conocía como también las Seleucidas, porque eran las regiones originalmente constituidas por el rey Seleuco, y que luego Seleuco se apropia también de las posesiones de Lisímaco y de Casandro, y todas estas regiones del norte de Jerusalén, especialmente lo que hoy conocemos como Turquía y también Grecia, se constituye entonces ahora como el rey del norte. Toda esa región se constituye el rey del norte. Entonces, a medida que se van desarrollando los acontecimientos históricos a través de los siglos, todo imperio o todo rey o toda potencia que ocupó esa región se iba constituyendo como el rey del norte. Todo en referencia a Jerusalén, o sea, al norte de Jerusalén. El rey del sur siempre fue, y hasta el día de hoy, Egipto, ¿verdad? El rey del sur, en principio, fue constituido por Ptolomeo, el general de Alejandro Magno, y hasta el día de hoy sigue siendo Egipto, el cual ahora es un país islámico. Bien, veamos ahora esta otra ilustración.
Los territorios de la división del norte y del sur del dominio de Alejandro siguen siendo respectivamente los reinos del norte y del sur hasta el final. ¿Quién comenta esto? Esto lo comenta el pionero adventista A.T. Jones en la página 11 de su obra llamada La Cuestión Oriental, y fue escrito en 1896. Entonces, este es un principio de interpretación para ubicar y para poder nosotros identificar quién es el rey del norte a través de la historia y hoy quién sería. Y aquí dice nuevamente, leemos, los territorios de la división del norte y del sur del dominio de Alejandro siguen siendo respectivamente los reinos del norte y del sur hasta el final. Hasta el final. Y nosotros todavía no hemos llegado al final del tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del fin, pero todavía ese tiempo no ha terminado. Pero dice que hasta el final seguirían siendo toda potencia que ocupe ese lugar del norte o del sur, serían respectivamente los reinos del norte y del sur hasta el final. Y de principio a fin. Cualquiera que sea el poder que ocupe estos respectivos territorios, serán los reyes del norte y del sur. El sur, por lo tanto, el poder que en el momento del fin ocupa el territorio de Tracia y Bitinia, o sea, esos territorios son lo que hoy es Turquía y Grecia, originalmente en manos de Lisímaco, será el rey del norte con tanta certeza como lo fue el poder de Lisímaco mismo. Y como Constantinopla es el centro del territorio originalmente ocupado por Lisímaco, el primer rey del norte, entre comillas, y como el poder Turquía o el Imperio Otomano, ¿verdad?, que ahora reina en Constantinopla, tiene el mismo territorio que el propio Lisímaco. O sea, que para los días de los pioneros adventistas, en este caso está escribiendo A.T. Jones, que era un pionero adventista, y también de acuerdo a los comentarios de Uriah Smith, avalado por Ellen G. White y por otros pioneros como Daniels, Logorod y otros más, Haskell y muchos más pioneros, todos ellos estaban unánimes en esta idea de que para sus días, porque A.T. Jones escribe a final del siglo XIX, esto lo escribe en 1896, él dice que para su tiempo el rey del norte era el Imperio Otomano, o sea, Turquía, porque era la potencia que ocupaba geográficamente la región de lo que originalmente fue el rey del norte. Y el rey del sur, entonces, para ese tiempo también era Egipto. Veamos ahora este comentario que aparece acá en esta ilustración de la Review and Herald del 24 de noviembre de 1904. Aquí está hablando el Espíritu de Profecía y dice así: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Para los días de Ellen G. White, para los días de los pioneros, o sea, de Uriah Smith, de A.T. Jones, de Haskell, de Logorod, de Daniel y de muchos otros líderes adventistas pioneros, para el movimiento adventista del siglo XIX, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Cristo estaba por venir, como lo es ahora. Que Jesús, todo indica las señales de que Jesús está a las puertas. Para ese tiempo, esa profecía del versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, la cual estamos analizando hoy aquí, estaba en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Y Cristo estaba a punto de venir, o sea, estaba a punto de cumplirse el versículo 45 para que diera paso al versículo 1 del capítulo 12 de Daniel a continuación, que representa la segunda venida de Jesús. Y todos los acontecimientos que se estaban dando en cuanto al rey del norte, o sea, el Imperio Otomano, en ese conflicto que tenía
con las noticias del norte y del oriente. El norte representa a Rusia y el oriente representa las potencias orientales que están unidas o están ligadas o están en coalición con el imperio ruso. Para ese tiempo había un conflicto en la región del Mar Negro por el control de todo lo que tenía que ver con la Crimea, con lo que tenía que ver también con parte de Ucrania y el Mar Negro y la salida del Mar Negro hacia el mar Mediterráneo, o sea, los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Y había un conflicto entre Rusia y el Imperio Otomano. Y en varias ocasiones hubo situaciones conflictivas, hubo guerras, ahí conflictos, donde las potencias de Europa tuvieron que venir en auxilio de Turquía. Pero a las finales, finalizando el siglo XIX, en uno de esos conflictos que hubo, ¿verdad? En desarrollo y cumplimiento del versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, Rusia logra arrebatar la Crimea o la península de Crimea a los turcos, y el imperio turco viene entonces en decadencia, y Rusia empieza a controlar toda esa región del Mar Negro ahí. Y todo este conflicto se va desarrollando luego a principios del siglo XX, y Turquía, el Imperio Otomano, va en decadencia, se da la Primera Guerra Mundial, y luego Turquía, el Imperio Otomano, cae, y no es hasta 1922 que ya definitivamente Turquía deja de ser una potencia y se constituye en una república. Así vemos entonces que el desarrollo de todos estos conflictos en los días de los pioneros indicaban que Jesús estaba a las puertas, porque los pioneros creían para ese tiempo, y para ese tiempo se estaba cumpliendo, para su época se estaba cumpliendo el versículo 44 del capítulo 11 de Daniel. O sea que Cristo realmente estaba a las puertas, y había una ley dominical que estaba ya en el Congreso, inclusive de Estados Unidos, donde Ata Jones tuvo que hacer una defensa de la libertad de conciencia para que esa ley no se pasara. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Jesús no vino para esos días. Y el desarrollo que iba teniendo ese capítulo 44 en cumplimiento de la profecía, como que se detuvo y no pasó a cumplirse luego el versículo 45. Porque el versículo 45 dice que luego que el rey del norte se espante por las noticias del oriente y del norte, saldría a matar y a destruir, y que plantaría, ya acá en el versículo 45, sus tiendas de su palacio entre los mares en el monte santo y deseable. Ese versículo 45 que ya vislumbraba y que revelaba la profecía de que el rey del norte iba a trasladar, luego de ese conflicto con noticias del oriente y del norte, iba a trasladar entonces, con grande ira, se iba a trasladar hacia Jerusalén, hacia el monte santo, entre los mares, o sea, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Pero eso nunca llegó a ser. Pero los pioneros adventistas ya lo habían declarado y lo habían interpretado, de que Turquía, que en ese tiempo era el rey del norte, luego de ese conflicto con Rusia, iba a trasladar sus ejércitos y iba a plantarse en Jerusalén. Pero eso nunca se dio. ¿Por qué no se dio? La sierva de Dios nos dice que Jesús, por misericordia al pueblo de Dios,
el cual no estaba preparado para la segunda venida del Señor, el cual había rechazado el mensaje de justificación por la fe en 1868. La iglesia se encontraba en insubordinación, se encontraba en rebeldía y no estaba preparada para la segunda venida de Jesús, no estaba preparada por una ley dominical y mucho menos para la segunda venida de Jesús. Y la sierva de Dios dice que el Señor por misericordia en esos días detuvo ese reloj profético. O sea, el Kairos de Dios, el tiempo de Dios fue detenido. Y ella dice, quizás tengamos que estar muchos años en esta tierra. El Señor va a venir. Pero hubo una pausa en la historia, en el reloj profético de Dios, en el Cairo, en el tiempo de Dios, hubo una pausa. Pero ¿qué vemos nosotros hoy en día? Vemos nosotros hoy en día que nuevamente ese reloj profético de Dios, el cual solamente el Padre Celestial tiene en su potestad, nuevamente ha empezado a andar. Porque los conflictos que se estaban desarrollando en los días de los pioneros adventistas, los cuales estaban de acuerdo al cumplimiento del versículo 44, capítulo 11 de Daniel. Noticias del oriente y del norte espantarán al rey del norte, el cual saldrá a matar y a destruir a muchos. Esa profecía ha empezado nuevamente a andar desde el 2014 hacia acá. Eso lo vamos a ver después y vamos a poder entender lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente y también en Ucrania y el conflicto que tiene que ver entre Rusia y la OTAN allá en esa región del Mar Negro, que es prácticamente el mismo conflicto que había en los días de los pioneros, en cumplimiento del verso 44, capítulo 11 de Daniel, solo que ahora lo estamos viendo en nuestros tiempos. O sea, lo estamos viendo interpolado o lo estamos viendo trasladado a nuestros tiempos históricos. Dice la sierva de Dios acá, en Testimonios tomo 9, de 1898, la página 13 al 14. La página 13 al 14. Un espíritu belicoso agita al mundo. Las profecías contenidas en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Y ella cita ahí a Isaías 24, 1 al 8. Un espíritu belicoso agita al mundo. Las profecías contenidas en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Y se cita Isaías 24 del 1 al 8. Así que vemos dos citas aquí. La anterior de la Rivión Herald de 1904 y esta de 1898, las cuales mantienen la misma idea o el mismo comentario. Ella está diciendo allí que muy pronto tendremos sobre nosotros ese tiempo de angustia, que todo lo está indicando el hecho de que el capítulo 11 de Daniel ya han alcanzado casi su cumplimiento. Han alcanzado casi su cumplimiento. ¿Por qué ella dice que han alcanzado casi su cumplimiento? Ella lo dice porque para sus días estaban viviendo el versículo 44 de ese capítulo. ¿Qué quedaba del capítulo 11? Solamente el 45. Faltaba solamente el cumplimiento del 45. ¿Por qué no se cumplió el 45 en los días de los pioneros? Ya lo explicamos, ya lo explicamos. Pero ella para sus días decía
que había que prestarle atención a esto, porque ese capítulo ya estaba casi cumplido. Y yo hago una pregunta. ¿Será que la palabra de Dios regresa vacía? ¿Será que la palabra de Dios no se va a cumplir? ¿Será que por el hecho de que en esos días no se cumplió el verso 45 y mucho menos el capítulo 12, verso 1, que representa la segunda venida de Jesús, significa que la palabra de Dios no se va a cumplir? Dice el Señor: séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor Jesucristo, mas mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde será frustrada de la ley, de la Torá, de lo que el Señor ha revelado en su palabra. El Señor vendrá y no callará. Y prueba de ello vemos que nuevamente nosotros estamos mirando al día de hoy, estamos viendo en el día de hoy, de nuestros días, que nuevamente estas profecías que están bien descritas por los pioneros adventistas del siglo XIX y principios del siglo XX, en relación al capítulo 11 de Daniel y especialmente al versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, están en pleno cumplimiento y en pleno desarrollo. Esa guerra entre Rusia y la OTAN en el terreno de Ucrania y la disputa de Crimea y del Mar Negro, el dominio del Mar Negro, esto no es por casualidad. Es el cumplimiento profético. Y todo nos indica que muy pronto se cumplirá ese verso 45. ¿Quisieras tú seguir escudriñando, analizando la palabra de Dios? ¿Quisieras tú conocer más de estas cosas para de esa manera comprobar que la palabra de Dios es una verdad sólida y que no estamos desesperanzados en este mundo, que aquí no estamos por casualidad, que las cosas que se están dando, la subida y la caída de los imperios no tienen que ver necesariamente con la voluntad humana, sino que Dios tiene el dominio sobre todas las cosas y Dios está por encima de la voluntad de los hombres y que Dios está guiando la historia en este gran conflicto cósmico entre el bien y el mal y que Dios ha revelado a través de sus siervos los profetas todas estas cosas para beneficio de todos aquellos que quieran salvar sus vidas. Te invitamos a que sigas la serie Occidente, Rusia y el Oriente en el tiempo del fin. La segunda parte. En la segunda parte entraremos en otros detalles. Y así de esa manera podremos ir descubriendo poco a poco cómo Dios a través de su palabra no nos ha dejado en las tinieblas y en la oscuridad, sino que el Señor ha sido tan amoroso y tan bondadoso que nos ha revelado todas estas cosas. Y con certeza podemos decir que los acontecimientos que se están desarrollando en estos tiempos y que vienen manifestándose desde hace ya varias décadas atrás y que hoy estamos casi que en el cenit de los acontecimientos. Todas estas cosas nos están señalando la pronta venida de Jesús y que tenemos que prepararnos para encontrarnos con Él. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga.